¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Gracias por sintonizar mi canal, gracias por ver mis videos. Se acaba de llevar en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, un foro, el foro se llama de América Libre, Foro por América Libre, wow. Bueno, pero es un foro en el cual se reunió la derecha, la ultraderecha latinoamericana para expresar sus inquietudes, para expresar su preocupación por el avance de la izquierda en el continente. Se reunieron personas de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Venezuela, unos presenciales y otros vía remoto. Y desde luego, como México fue el país anfitrión, la sede anfitriona, pues se presentaron personajes como Mariana Gómez del Campo, Francisco Martín Moreno, Lourdes Mendoza, la periodista, la de los bolsos de $5,000, Patricia Aguayo, la representante, la nueva esperanza del Poder Judicial, Patricia Aguayo, la señora que se ha convertido en vocera. Oficialmente no tiene ningún cargo, ningún cargo, nada más que ella pues se ha sabido colar en los medios de comunicación y pues ahora va a sacar ventaja de ese posicionamiento mediático que ya sacó, y mínimo va a sacar algún sindicato, mínimo va a sacar alguna sección sindical, mínimo va a hacer algo, porque se ve que la señora es abusada y meter, se sabe meter entre las cañerías, y seguramente su intención es obtener algún beneficio. Tengo entendido que es magistrada, no estoy muy convencido, no estoy muy enterado exactamente qué puesto tiene en el Poder Judicial, pero ahorita se hace ella pasar como vocera de los trabajadores del Poder Judicial. Ella estuvo presente y también estuvo Guadalupe Murguía, la coordinadora de la bancada del PAN en el Senado. Y cada uno se aventó unas verborreas, pero increíbles. Vamos, ¿por qué me llamó la atención? ¿Por qué decidí hacer un video referente a estas personas si por sí solas se caen? Por sí solas se caen, ya su mentira no permea en la gente. ¿Por qué? Se reúnen en un foro, en unas cuantas personas se reúnen en un foro, y esta dice mentiras para que la escuche la otra. Y la otra también va a decir mentiras para que la escuche su contraparte. Luego esta otra dice mentiras para que la escuche esta. Luego esta en regreso otras mentiras. Y así sucesivamente. Es una especie como de paño de lágrimas basado en mentiras. O sea, unos mentirosos escuchan a otros mentirosos y se avientan unos argumentos tan absurdos que obviamente no creo que se los crean ellos, ¿verdad? Vamos, si el pueblo de México no los escucha, es a quien deberían de dirigirse, es a quien deberían de dirigir ese mensaje hacia el pueblo de México. ¿Qué ganan con reunirse en un foro a escucharse mentirosos y mentirosas? Se me hace un juego absurdo. Un juego absurdo, porque esos mensajes pues ya no vuelan y no aterrizan en las sociedades que ellos quisieran que aterrizara esos mensajes. Ellos y ellas quisieran que aterrizaran esos mensajes. Ya no les creen sus mentiras, que se reúnen entre ellos pues a consolarse y a lamerse las heridas ellos mismos. Entonces, quiero que escuchen la serie de torpezas que dicen. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que estos canijos se reúnan para escucharse unos a otros? Me cae. Es como cuando en una cantina ya están todos bien borrachos y un borracho le platica puras tonterías a otro individuo que está borracho, y el otro igual puras tonterías, puras sin sentidos en una borrachera. Algo así se me imagina esta reunión. Platican puras mentiras y puras torpezas entre torpes y mentirosos.
Buenas tardes. Un gusto estar esta tarde aquí en un foro tan importante, Foro América Libre, que creo que las palabras hoy sí cuentan mucho más que antes. Siempre han contado, pero después de lo que estamos viendo y viviendo, creo que es muy importante tener claro qué significa vivir en libertad, qué significa salir a votar, qué significa vivir en libertad con un sistema judicial imparcial, sin crimen organizado. Creo que hoy en día, pues América Latina estamos en un riesgo fuertísimo. En México, ni qué decirlo, esta semana ha sido una semana de luto y me honro estar esta tarde aquí con ustedes y se llama el panel La libertad bajo asedio. Si en México ocurrió un fenómeno curioso, no obstante que se nos anunció, porque Morena siempre nos ha dicho la verdad, siempre nos ha dicho que iban a llegar a transformar a México. Siempre nos dijeron al diablo las instituciones. Y eso llegaron a hacer. A dinamitar las instituciones públicas de este país. A poner servidores públicos serviles al oficialismo. Con un 90% de lealtad y un 10% de capacidad. Es lo que tenemos hoy en México como servidores públicos y que han secuestrado las instituciones de nuestro país. En el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y que hoy quieren hacerlo con el Poder Judicial también. Ya no quieren jueces, magistrados ni ministros de carrera judicial que llevan 20, 30 años preparándose para ejercer el más alto digno puesto en este país, que es el de juzgar a las personas en México. Ya no quieren a esos, porque se convirtieron en la piedrita en el zapato para el oficialismo. Fueron los únicos que se atrevieron a amarrarles las manos a los autoritarios. Los que no permitieron que López Obrador avanzara en sus reformas legales y constitucionales abusivas. Entonces ya no quieren a esos ministros, a esos jueces que le detuvieron sus obras insignes. Ahora quieren jueces a modo, jueces serviles, jueces que dicten sentencias en beneficio y a conveniencia del gobierno autoritario que hoy tenemos. Y el pasado día 5, este martes 5 de esta semana, que le hemos dado en llamar el martes negro, el asunto llega a la Corte y había 8 ministros de los 11 que integran la Suprema Corte que se habían manifestado en contra de la reforma del Poder Judicial. Lo habían hecho de manera reiterada, con elementos, incluso, y también hay que decirlo, motivando de alguna manera el que se ejerciera la vía legal para la impugnación de esta reforma. Y de manera sorpresiva, el día de la votación, uno de ellos sucumbió ante el convencimiento en el que suele recurrir la mayoría oficialista. Estos métodos de convencimiento son variables. A veces es cuánto crees que vale tu voto. Otras veces es hay una orden de aprehensión o 2 o 3 o 4 para comprar senadores. Otras ocasiones ofrecer a algunos un futuro político mejor.
Y bueno, es una forma verdaderamente de corromper voluntades. Y así fue en este caso, uno de los ministros votó en contra, a pesar de lo que reiteradamente había promovido y había comprometido. Sin embargo, pues bueno, hubo una mayoría de 7 votos de 11 que nos dieron la razón, pero no alcanzamos los 8 votos necesarios para dejar sin efectos a la reforma del Poder Judicial. A venir el caos, un caos que no nos imaginamos. A mí me gustaría decirles, a modo de una metáfora política, deportiva, lo que pasaría. Imaginemos todos nosotros el caso de un partido de fútbol en donde no hay árbitros. No hay árbitro. Entonces estamos en el área penal y uno de los jugadores mete la mano y claro, los contrarios dicen penalti. No, no fue penalti. Como no hay árbitro, van a tener que arreglar sus diferencias con las manos. O un partido de fútbol en donde un equipo sea el único que gobierna y que dice cuándo hay gol y cuándo no hay gol. Lo que quiero decir con esto es que la derogación de todo nuestro sistema de impartición de justicia, esta derogación nos va a llevar tarde o temprano a la debacle social. El populismo, el populista ha llegado, como el caso de Chávez o como el caso de López Obrador también, han llegado al poder por la vía democrática. Y tan pronto llegan, gracias a la democracia, al poder, lo primero que hacen es destruir la democracia. Por eso, los populistas, lo primero que son, además de ladrones, además de mentirosos, son unos traidores. No es posible haber aprovechado las instituciones republicanas para llegar al poder y tan pronto llegan al poder, las destruyen. Donde hay Estado de Derecho, hay democracia, me queda muy claro. Por ejemplo, comparemos a países como Inglaterra, Canadá, los Estados Unidos, Alemania, Francia, donde hay democracia es porque hay un Estado de Derecho. Donde no hay Estado de Derecho, tampoco hay democracia. Y comparemos entonces estos países con Cuba, donde veamos qué Estado de Derecho puede existir en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y el que va a existir en México. Cuando se destruye el Poder Judicial, cuando se destruye el Estado de Derecho, se destruye la democracia. Y entonces tiene consecuencias sociales y económicas de toda naturaleza. Entonces, no es posible que el sistema de impartición de justicia o que la justicia en nuestro país se llegue a impartir de acuerdo a los estados de ánimo del presidente, expresidente de la República, que sigue en la presidencia, aunque esté oculto, porque después de todo, él es el que gobierna. Él controla el Congreso de la Unión, él controla la Cámara de Diputados, él controla a los senadores y ahora va a controlar el Poder Judicial. ¿Cómo se llama un país en donde una sola persona controla el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, como ahora va a acontecer en nuestro país? Entonces, yo creo que una de las grandes fragilidades de nuestro país, de México y de América Latina, es precisamente que fracasamos en educación. Y entonces, ¿qué sucede? En México en 1821, el 80% de los mexicanos no sabían ni leer ni escribir. Y si no sabes leer ni escribir, tampoco puedes generar recursos. Y ese 20% que sí sabía leer y escribir y que se capacitó, es el que crea hoy las desigualdades. Pero lo peor de todo es que, sabiendo, por ejemplo, López Obrador, que en México había 50 millones de pobres, lo que hizo es disponer de los recursos públicos para regalar dinero y comprar las voluntades electorales. Por eso lo peor que le puede pasar a un país es que un populista llegue, se apropie del ahorro público y con él se aproveche y lucre con las necesidades de la gente. Y por mucho tiempo, porque mucha gente que está muy necesitada prefiere recibir una cantidad de dinero con tal de que voten y se eternicen el poder estos malvados morenistas. Sobre cómo un gobierno autoritario, y con esto trataré de cerrar, puede afectar las libertades. Dejas de poder
expresar opiniones en redes sociales. ¿Por qué? Porque tienes miedo de ser vigilado, de ser censurado. Los autoritarios comienzan a implementar controles, monitoreo digital. No vas a poder confiar en la información que ves en los medios de comunicación de tu país porque no va a ser imparcial, porque el gobierno empieza a censurar las noticias, a controlar el mensaje que se difunde. No vas a poder tampoco, cuando no tienes libertad, manifestarte pacíficamente, ya que pueden reprimir tu protesta porque las consideren incómodas o peligrosas. No vas a poder elegir entre diferentes partidos políticos, en dónde quiero participar, a qué candidato quiero apoyar, porque un gobierno autoritario puede intimidar a la oposición o incluso hasta comprar opositores, como lo hemos vivido en México. Para que saliera esta reforma al Poder Judicial, compraron a personajes del Instituto Nacional Electoral, compraron a magistrados electorales, compraron a diputados federales, compraron a senadores de la República y doblaron a un ministro de la Corte, que es el ministro Pérez Dayán. Y así se la pasaron todo el foro, lamiéndose las heridas, sufriendo, porque en México ya no hay democracia, porque en México el gobierno ya no admite que haya un verdadero poder judicial, porque se acabó la división entre los poderes. Mentirosos, bola de mentirosos. Cuando ellos ganaban, sí, la democracia. Yo gano, sí hay democracia. Yo pierdo, no hay democracia. Yo ya no controlo el Poder Judicial. Uy, se acabaron las libertades, se acabó la justicia en nuestro país. Cuando pierdo yo el control del Poder Judicial, no. Ustedes son unos dictadores, ustedes son unos mentirosos. No, vamos a acabar como Cuba, vamos a acabar como Venezuela. Mientras ellos ganaban, mientras ellos controlaban todo, mientras controlaban al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, uy, era un mundo de caramelo, todos éramos muy felices. Claro, porque ellos se llevaban todo, toda la riqueza era para ellos y la pobreza para millones de mexicanos. Y hoy que con sus propias reglas los mexicanos les estamos ganando, hoy se ponen a llorar y arman foros de estos. Arman foros de estos para ponerse a llorar unos a otros, decirse mentiras unos a otros, tratar de consolarse unos a otros. Ya perdimos, ¿qué ahora qué hacemos? Pues a seguir mintiendo. Esa es la estrategia. ¿Y ahora qué hacemos? A seguir mintiendo, a ver si en una de esas los volvemos a engañar. Pero no, ya la historia cambió. Y también hubo personajes de otros países, de Colombia, de Chile, de Venezuela, de Costa Rica, igualito, en el mismo tono, en la misma sintonía que estos personajes de México, lo mismo diciendo las mismas sandeces, las mismas torpezas. Como no saben hablarle a la gente, como no saben convencer al pueblo, no saben respetar al pueblo, por eso están perdiendo. Y México es el centro de este cambio social que ahorita están haciendo en América Latina. Pero que muy probablemente este cambio social, este nuevo modelo de gobierno, en el cual el pueblo es el que elige a los tres poderes, este modelo se puede replicar en el resto de América Latina y en otros países, Hoy estaba escuchando una entrevista que le hicieron al doctor Valderas, un mexicano muy exitoso de Querétaro. Lo estaban entrevistando y él actualmente está radicando en Italia. Y él se mueve en círculos universitarios. Creo que se llama Alberto Valderas, el doctor Alberto Valderas, un científico mexicano muy conocedor de industria eléctrica, de petroquímica, de química, de industria petrolera, muy conocedor. Lo está entrevistando este chico, ¿cómo se llama? Manuel Pedrero, y él está ahorita en Italia, el doctor Valderas, y dice que ahorita
México, lo que está haciendo nuestro país, lo que acaba de hacer el término del sexenio del presidente López Obrador, en Europa, en los círculos universitarios, en la gente informada, que se está tomando a México como vanguardia. Se está tomando a México como punta de lanza en un cambio económico y en un cambio social. Y no es para menos, porque lo que está haciendo México es implantar un nuevo sistema de gobierno. No un modelo económico, no, pero un modelo de gobierno distinto, más justo, más humano y más democrático, sí lo está haciendo. Y es el único país en el mundo que va a elegir a los tres poderes. No hay otro, No hay otro, ni en Europa, ni en Suecia, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, en ningún país del mundo hay otro país que esté eligiendo a sus tres poderes como sí va a ocurrir en México. Histórico, increíble. Pero sí, era lo que quería platicar con ustedes acerca de este foro de América Libre. O sea, los fachos consolándose unos a otros. Siempre les había tocado la de ganar, y ahora que les toca la de perder, ahí están chillando, ahí lamentándose unos con otros. Era lo que quería platicar con ustedes, amigos y amigas. Gracias por ver este video y nos vemos en un futuro video.